Pero ¿sabía usted que este apóstol era un apóstol muy apreciado y querido por Jesucristo? Cuando usted lee la lista de los apóstoles en Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 3 y Lucas capítulo 6, el nombre de Pedro, cuando se lee sobre la lista de los apóstoles, el nombre de Pedro aparece en primer lugar. ¿Saben ustedes eso? En todos. Mateo capítulo 10 y versículo 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Noten, Mateo capítulo 10 y versículo 2 dice la palabra de Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Y luego cuando usted va a Marcos capítulo 3, nuevamente ahí en la lista de los apóstoles, empezando en el versículo 13 en adelante, miramos nosotros que el versículo 16 dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, cuando empieza la lista de los apóstoles. Y luego cuando va a Lucas capítulo 6, otra vez la lista de los apóstoles, note lo que dice Lucas capítulo 6 y versículo 12 en adelante, el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro. Pedro fue una persona muy querida por nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee concerniente a los apóstoles que Jesucristo vino a escoger, tenía un círculo cercano de discípulos. Estos discípulos era Pedro, era Jacobo y Juan, ¿verdad? Su hermano. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, fueron conocidos como los hijos del ¿qué? Del trueno, ¿verdad? Esos tronaban cuando hablaban. Solo que estas personas, y quizás el Señor los escogió por el carácter de ellos. Porque fueron personas, ¿verdad?, que demostraron que no tenían temor a nada, sino que ellos se confrontaban, se enfrentaban a varias cosas. Tanto que en ocasiones Jesucristo tuvo que, por ejemplo, a Jacobo y a Juan les dijo que ellos no sabían de qué espíritu eran, ¿verdad? Y a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 16. Solo que fueron hombres con carácter fuerte. No fueron hombres con un carácter de timidez, sino que carácter fuerte. Y eso es lo que se requiere en cristianismo, hermano. Se requiere personas con carácter fuertes, pero que ese carácter sea un poquito templado, ¿verdad? Que el carácter se demuestre sabiamente, no locamente, sino que sabiamente. Y esto es lo que miramos nosotros al principio de estos hombres. Miramos que el carácter de ellos como que andaban ajustándose. Porque cuando ya leímos la primera carta y la segunda carta de Pedro, una palabra sobresaliente en la primera carta de Pedro es la palabra conocimiento. En inglés es la palabra, perdón, en griego es la palabra gnosis y epinosis. ¿Ok? Son dos palabras. Gnosis y epinosis. Esto quiere decir un entendimiento, un conocimiento completo, maduro. Esto quiere decir un conocimiento que se viene a recoger, se viene a añadir a nuestra vida por medio de cosas que experimentamos en nuestra vida. En otras palabras, cuando yo leo la palabra de Dios y entiendo por completo lo que la palabra de Dios me está enseñando y lo vengo a poner en práctica, esto es la palabra gnosis, que también se puede traducir a sabiduría, ¿verdad? Pero es la palabra gnosis, una palabra que viene a indicar que ya lo que yo aprendí en mi vida, lo puse en práctica y te puedo decir con certeza, ¿verdad?, que sí trabaja. Que es algo que te va a ayudar en tu vida porque me ha ayudado a mí en mi vida. Bueno, estas dos palabras, el apóstol Pedro las usa, pero al principio no miramos nosotros a Pedro, ¿verdad?, actuando de esta manera. Y también a Jacobo y a Juan, pero estamos concentrando
en el apóstol Pedro. Recuerden ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo va al monte de transfiguración, en Mateo capítulo 17, ¿a quién se lleva con él? Noten, en Mateo capítulo 17 y versículo 1 en adelante, tenemos ahí la palabra de Dios y nos dice lo siguiente, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando Jesucristo se encontró en los momentos más tristes de su vida, Mateo capítulo 26, miramos nosotros que a quién toma, versículo 37, y tomando, Mateo capítulo 26, versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesucristo aquí estaba buscando consolación, estaba buscando un tipo de consuelo de parte de sus discípulos. Pero el punto que yo quiero aclarar en esto, ¿verdad?, es de que Jesucristo escoge a estas personas. Y Pedro es uno de ellos. Ahora, número 1, tenían un carácter fuerte, pero Jesucristo los quería entrenar para que ellos fueran más útil en la viña del Señor, en la iglesia. Solo que esto es lo que miramos concerniente al autor. ¿Ok? Primeramente. Segundo, miramos que fue un hombre casado. Y esto destruye la doctrina católica, ¿verdad? Bueno, para nosotros de la que miramos, fue un hombre casado. Porque en la doctrina católica, ¿quién fue el primer papa? Según ellos, Pedro. Y los católicos dicen que el papa no se puede casar. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que Pedro tuvo, ¿qué? Una suegra. Esto lo miramos nosotros en Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15. Pero cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo ahí estableciendo argumentos concerniente a que por qué no se puede uno casar y traer a su esposa en el ministerio. Y note lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente. No tenemos derecho, este es Pablo hablando, es Pablo escribiendo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, a una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro. Y claro, ¿verdad?, que en Mateo capítulo 8, el texto que ya citamos, ahí habla de que Jesucristo, incluso hemos oído chistes de este versículo, ¿verdad? Mateo capítulo 11 en adelante dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Hebre y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Claro que algunos han dicho, ¿verdad?, que por eso Pedro no podía ver a Jesucristo porque le sanó su suegra. Pero son cosas, ¿verdad?, que uno oye después. Pero la cosa aquí, ¿verdad?, es de que fue un hombre casado. Fue un hombre casado, tuvo hijos, la Biblia no lo dice, pero sí fue. Ahora, porque fue casado, entonces miramos nosotros que él vino a ser anciano de la iglesia. Esto lo miramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Pedro, estamos estudiando Pedro, ¿verdad? 1 de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, recuerden que este es Pedro quien está escribiendo esta carta, yo, Pedro, anciano también con ellos. Solo que entonces miramos que Pedro fue un anciano. ¿Y cuál es el requisito de los ancianos? Tienen que ser casados. Tienen que tener a una esposa. ¿Ok? Y tienen que tener hijos obedientes. Y eso, claro, ¿verdad?, nos da a entender todo esto. Solo que Pedro fue uno querido, amado por el Señor.
pero también fue uno que estuvo casado y fue un anciano de la iglesia. Aparte de esto, hermanos, miramos nosotros que fue uno de los apóstoles que trabajó arduamente para tratar de evangelizar a los judíos. ¿Ok? Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 2, hasta el capítulo 12. Del capítulo 2 al 12 habla únicamente ¿de quién? De Pedro. Pedro fue el que predicó, y ahorita vamos más para allá, ¿verdad? Pedro fue el que predicó a los judíos en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice, y Pedro levantándose juntamente con el resto de los apóstoles comenzó a predicar. Pedro fue el que le predicó a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 24. Pedro fue el que fue instrumental en la iglesia de Jerusalén. ¿Ok? Solo que este es Pedro. Y por último, a Pedro se le dio las llaves del reino. ¿Ok? Se le dio las llaves del reino. Esto quiere decir, esto lo encontramos en Mateo capítulo 16 y versículo 17 y 18. Note lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahí nos da a entender de quién fue hijo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Número 1. Aquí no está diciendo que Pedro iba a ser el primer papa de la iglesia. Porque dice aquí, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí debe tener una marquita en su Biblia, que lo lleva hacia abajo, ¿verdad? Y le da una explicación que esta palabra Pedro significa roca, piedra. Tú eres una piedra. Y sobre esta piedra, y sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia. Lo que Jesucristo está diciendo aquí era de que Pedro dio la confesión. Y la confesión de Pedro, ¿verdad? Recuerden la pregunta que les hace Jesús a los apóstoles. ¿Quién dicen, versículo 13, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesucristo. Y Pedro responde, ¿verdad? De la siguiente manera. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa es la confesión. Y sobre esta roca, es decir, lo que has confesado, en esto se va a establecer la iglesia. Y claro que todo participante que viene a ser parte de la iglesia, que se viene a añadir, tiene que confesar eso, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, del creer, hablamos del arrepentimiento, de la confesión y luego el bautismo. Por eso que cuando una persona pasa para enfrente y quiere ser bautizada, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muchos nomás dicen sí, ¿verdad? Pedro dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Se le pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es poderoso para quitarte todos sus pecados? Yo creo que Jesucristo es poderoso para quitarte todos mis pecados. En base de esa confesión, eso es la roca. Eso es parte del establecimiento que nos lleva al bautismo para ser bautizados. Solo que no está hablando de que Pedro iba a ser y es el Papa de la Iglesia Católica, sino que está diciendo sobre esa confesión que tú has dado. Entonces, tú vas a tener el privilegio de abrir la puerta hacia el reino.
Recuerden que en este tiempo todavía no se establecía la iglesia. Jesucristo en este tiempo todavía no se establecía la iglesia, pero le da las llaves. Una llave, ¿qué es lo que es? Abre una puerta. Pero aquí la palabra es plural, llaves. Entonces, quiere decir más que una llave. ¿Cuándo fue usada la primera llave que a Pedro se le dio? En el día de Pentecostés. Vosotros, dijeron la gente que le estaba escuchando a Pedro el sermón de Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 36 o el 37, ¿verdad? Varones hermanos, dice que fueron compungidos de corazón y ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le contesta, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Versículo 38. Solo que entonces miramos que ahí fue usada la primera llave para entrar al reino de los judíos. La segunda llave fue con Cornelio. Cornelio era gentil. Entonces, cuando Cornelio viene a entrar, vamos a poner aquí, para que más los aclaremos, ¿verdad? Aquí está la iglesia. Entonces, el judío tuvo entrada. ¿Ok? Y luego viene el gentil. Y cuando ustedes entonces vienen a oír en Hechos capítulo 11, ¿verdad? Que dice que ellos, refiriendo a los gentiles, recibieron el Espíritu igual que a nosotros. Es decir, esto fue la entrada a la iglesia. Entonces, la iglesia ya tenía al judío y al gentil. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2, versículo 15 en adelante. Pero ese es otro estudio, ¿verdad? Pero ahorita estamos estudiando que a Pedro se le dio las llaves del reino de la iglesia. Entonces, este es el autor del cual estamos hablando. Una persona de carácter fuerte, una persona que su conocimiento aún todavía no había madurado, no había llegado al epignosis, sino que únicamente a este conocimiento estaba experimentando el apóstol Pablo. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Porque Mateo capítulo 16 le dice Jesucristo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué es lo que Jesucristo estaba diciendo? Que era necesario que el hombre, ¿qué? Muriera. Que Jesucristo muriera para que viniera la salvación. Y Pedro no comprendía. Entonces miramos esto, ¿verdad? En Pedro. Pregunta o comentario de esto, hermanos, porque no tengo mucho tiempo. Ok, paso, ¿verdad? Rápido al otro. ¿A quién le escribió Pedro? ¿A quién le escribió Pedro? Ok. Los recipientes. Número 2. Recipientes. Aquí está un mapa pequeño, ¿verdad? De la tierra prometida. Aquí está el mar de Galilea, aquí está el río Jordán, aquí está el mar Salado, ¿verdad? Palestina. Esta área de aquí está Cilicia, está Galacia, bueno, Galacia está por acá. Galacia, está Asia, está Bitinia, está Ponto, Capadocia. Estas regiones. Eso es lo que menciona Pedro. Sobre lo que le está hablando a la gente de aquí. De Bitinia, de Ponto y Capadocio. O Capadocia, ¿verdad? Y si usted lee Hechos, capítulo 2 y versículo 10, noten la gente, los judíos, de dónde habían venido. De estos lugares. Noten lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 10. Hechos capítulo 2, versículo 10, este es el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, cuando Pedro comienza a predicar y la gente o las naciones que se encontraron ahí, dice versículo 10, Hechos 2, 10. Bueno, es el 9, ¿verdad? Partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia. Frigia, y comienza a nombrar los demás ahí, pero noten, ahí estaban todos estos.
¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Acá está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Jerusalén? La fiesta de los frutos, ¿verdad? Pentecostés, que es el día 50. Entonces miramos nosotros que cuando Pedro predica su sermón, miramos que vienen a bautizarse, ¿qué tantas personas? 3,000. Eso lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y después viene a crecer ¿a qué? A 5,000, sin contar las mujeres y los niños, ¿recuerdan? Y después ya no da números, sino que dice que iban creciendo. Solo que la iglesia creció y todos estaban aquí y nadie había regresado a su lugar. Pero luego vino la persecución. Dice aquí a los expatriados en la dispersión, ¿verdad? Dice, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y ya comienza a nombrar. Solo que entonces nos preguntamos, ¿de cuál persecución está hablando aquí? Bueno, está hablando la que ocurrió en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Anote lo que dice Hechos 1 al 4. Hechos capítulo 8 y versículo 1 al 4. Y voy rápido, hermano, porque el tiempo. Hechos 8, 1 al 4. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. De esto está hablando. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Miren, la iglesia empezó en el año 33. Hablamos de esto hoy en la mañana, después de Jesucristo, ¿verdad? Aquí está el inicio de la iglesia. Esto lo habla Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo se vino a convertir en el año 35, 36, después de Cristo. Esto lo habla Hechos, capítulo 9. ¿Qué tanto tiempo de aquí a acá? Son 3 años. Que se les enseñó a estos las cosas básicas del evangelio. Ahora, ¿son 3 años suficientes? Algunos de nosotros tenemos ya 15, 20 años en el evangelio y todavía no sabemos las cosas básicas del evangelio. Y no lo digo para ofender a nadie, hermanos, sino solamente para que entendamos la realidad. No sabemos lo básico. En 3 años no fue suficiente. Pero vino la persecución de Hechos capítulo 8, aquí, Hechos capítulo 8, versículo 4, y salieron esta gente. Y estos que salieron, ¿verdad? Aún todavía no habían madurado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Satanás está listo para venir a tragar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice Pedro? Ser pues sobrios. Vengan a velar. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que estos eran cristianos recién convertidos. Estos eran los que se habían dispersado en aquel entonces. Y miramos nosotros entonces que a estos son los que le está escribiendo el apóstol Pedro. Porque durante este tiempo, la carta fue escrita en el año del 63 al 65. ¿Y quién vino a gobernar en ese tiempo? El famoso emperador, ¿quién? Nerón. Él vino del 54 al 68. Y si esta carta fue escrita del 73 al 65, cae de aquí. ¿Y qué fue lo famoso de Nerón? Nerón puso en fuego Roma. ¿Y a quién culpó? A los cristianos. Este Nerón era una persona bien cruel en contra de los cristianos. Cuando usted lee historia de los cristianos que los aventaban allí, ¿verdad? Como diversión, que los leones se los tragaran, comieran, fue este hombre, Nerón. E incluso, ¿verdad? Dicen que el número 666, el número de la bestia, se refiere a Nerón. Bueno, ya esos estudios de Apocalipsis, ¿verdad? Pero la cosa es, ¿verdad?, que se refiere a Nerón,
Y esto estaban sufriendo los cristianos. ¿Se imagina usted un recién convertido y pasando por problemas? Nosotros acabamos de tener la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué vino a hacer a la iglesia? Le vino a dar un golpe tremendo. Y los que estaban débiles de la fe, algunos de ellos todavía ni han regresado. Todavía tienen miedo, están en la casa mirando por las redes sociales. Sí, estoy hablando de ustedes, ¿verdad? Están ahí en la casa. Tienen miedo. Ya se pasó la pandemia. Ya está todo bien. Claro que tenemos que tomar precaución, ¿verdad? Tenemos que tomar cuidado y todo. Pero ya todo eso se pasó. Bueno, ¿y estos cristianos recién convertidos? Que estaban pasando por persecución, por sufrimiento. Por eso va a haber usted versículos en Primera de Pedro que dice, Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os acontece. Sino dice, gózate. ¿Estás sufriendo? Gózate. Claro que no está diciendo, ¿verdad?, que si tú estás en el pecado y a consecuencia del pecado estás sufriendo, que te goces, no, porque estás sufriendo por causa del pecado, ¿verdad? Pero si estás viviendo la vida como Cristo quiere que la vivas y la estás viviendo conforme a la palabra del Señor y estás sufriendo, gózate. Gózate. ¿Por qué? Porque Cristo pasó por lo mismo. Y dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 que debemos de seguir ¿qué? Sus pisadas. Nómbreme usted un texto donde Jesucristo se quejó. Ay, Señor, esto es mucho. Jesucristo gozoso, alegre constantemente. Y es lo que Pedro está diciendo. El tiempo ya me terminó, hermano. Pero espero, ¿verdad?, que esta pequeña introducción nos dé a entender en dónde estamos. ¿Cuándo se escribió la carta? ¿A quién se escribió? ¿Y quién la escribió? Y esta primera carta es más de ánimo para el cristiano recién convertido que está pasando por estos problemas. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Cuando ya miremos la segunda carta y Judas, que vamos a estar estudiando, trata más con falsos maestros. ¿Se imagina usted un recién convertido que aún todavía no es maduro en su manera de pensar, que todavía tiene que ser entrenado y enseñado concerniente a doctrinas bíblicas? Y luego aquí vienen los falsos maestros, diciéndoles cosas. Pablo lo escribe de esta manera, ¿verdad? En Efesios capítulo 4 y versículo 13. En Efesios 4:13, noten cómo los describe. Dice, para que ya no seas niños fluctuantes. Versículo 14. Efesios 4:14. Dice, llevados por donquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engaño empeñan con astucia las artimañas del error. Un cristiano que está en esa situación, hermano, fácilmente son engañados. Vienen a creer lo que se les enseña. Pero una persona madura en Cristo Jesús, una persona con epinosis, no llega a ese punto. Solo que esto es lo que enseña la introducción a la primera carta de Pedro. Claro. Y todo eso se requiere de un recién convertido. Y vuelvo a repetir, hermano. Uno dice, bueno, ¿cuál es la definición de un recién convertido? Y uno puede decir, bueno, uno que apenas es bautizado. Usted puede tener 5, 15 años y todavía se puede considerar como un recién convertido. Porque no sabe nada de lo básico de la doctrina de la Biblia. Y es triste que siendo cristiano, ¿verdad? Déjeme decirle esto a usted. Si usted es un mecánico, ¿ha aprendido únicamente lo básico o tiene que aprender cada día cómo trabajar en un motor de un carro? Porque cada día está cambiando la tecnología, ¿verdad? Ahora la tienen fácil. Tráelo, ponlo en la computadora, ¡pum! Y te dice qué es lo que tiene mal. Pero antes el mecánico, esos maestros, esos buenos, ¿verdad? Con el puro oído. Es esto.
porque estaban adiestrados, sabían bien su profesión, sabían bien su trabajo. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que no conocen muy bien su responsabilidad, mucho menos de cómo administrar lo que tienen que administrar. Porque hay muchos libros y muchos apps, como decimos en la Biblia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y luego lo queremos en la contestación. Pues, ¿qué dice Google? Pues, ¿qué dice Google? Pero la cosa es de que, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Solo que hay que tener cuidado, hay que pensar en todas estas cosas. Pero por lo pronto, estamos aquí preparados, nosotros listos, para que si acaso en esta noche hay alguna persona que necesite las oraciones de esta congregación, o si una persona quiere entregarse a Cristo Jesús. En esta mañana tuvimos 2 bautismos, hermanos. Nuestra hermana Dorita Ramírez fue bautizada y nuestra hermana Hilda Salinas fue bautizada. Solo que si acaso usted está listo y preparado para hacerlo, nosotros estamos listos para complacerle. Si acaso aún todavía necesita más estudio, estamos preparados y listos para ayudarle. No queremos forzar a nadie, pero queremos que entienda su responsabilidad con Dios. ¿Qué pues? ¿Qué pues es tu necesidad hoy en esta ocasión?